Amantes de la historia, bienvenidos a esto que es Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Antes de empezar, los invito a seguirnos en todas las redes: Instagram, Facebook y Twitter, @ZDUMX, y en mi cuenta personal, @McLovinZDU. McLovin se escribe McLovinZDU. Historias Virgas está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music, iVoox, Himalaya y todas las que se les ocurran, se les sumen, nazcan o aparezcan. Pero también pueden verme en YouTube en el canal de ZDUMX. Ahí los espero. Ya estamos de vuelta. No les caga cuando dicen, vuelve el estómago. ¿Cómo que vuelve? O sea, vuelve el estómago. ¿A dónde vuelvo? ¿A dónde? O sea, devuelvo. ¿Cuál? A ver, ¿cómo es? Así que dicen, en lugar de decir, vuelve el estómago, vas a devolver el estómago. Devolver el estómago, exacto. Sí, güey, se lo voy a dejar a mi mamá. Ajá, No me sirvió. exactamente. No digan, vuelve el estómago, güey. No digan, ay, mi prima está embarazada, pero ya se alivió. No estaba enferma. O sea, no estaba enferma. El niño no es una enfermedad, es una bendición. No digan, es que tiene temperatura. Todos tenemos temperatura, hasta los muertos tienen temperatura. Carajo. Bienvenidos a Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy McLovin y usted se estará preguntando ¿por qué este güey está vestido igual? Porque nos extendimos mucho y tuvimos que hacer dos partes de este podcast, de este Historias Virgas dedicado a la prohibición en los Estados Unidos. Por eso estoy vestido igual, por eso no me cambié, por eso así estoy igual de sudado, ¿no? Una semana aquí encerrados, sin bañarnos, sudados, trabajados, tonificados. Iba a decir fornicados, pero fornicados no. En esta segunda entrega, pues platicaremos, como en realidad no sé hasta dónde me lo va a editar, hablaremos de lo que no hablé la semana pasada y que en esta sí, porque no sé cómo va a quedar la edición, pero ojalá disfruten mucho este que es el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy McLovin, recuerden @McLovinZDU, McLovin se escribe McLovinZDU, y pues a disfrutar. Seguimos hablando de la famosa ley Volstead o la ley seca o la prohibición del chingere en los Estados Unidos, y vamos a hablar de lo que sucedió en 1917. El Congreso de los Estados Unidos aprobó una primera enmienda que ya prohibía la venta, el consumo, el transporte, la comercialización de alcohol en algunas zonas de los Estados Unidos. Hasta la fecha, hoy 2021, hay lugares secos en los Estados Unidos, eso quiere decir en donde no se vende alcohol, ¿no? Pero bueno, en ese momento empezó pinche neonato, ¿no? Pinche embrión de enmienda, güey. Para 1919, 38 de los 40 y ¿cuántos estados son en la Unión? Son 48. 48. Tienes tú toda la razón, tienes la boca llena de razón. 36 de los 48 estados de la Unión aprobaron esta enmienda y ya aplicaban la ley seca, ¿no? Total, se iba a convertir en una ley federal. Estábamos a nada de que esto fuera para todos los Estados Unidos de Norteamérica, los United. México tan lejos de Dios y tan cerca de United States, dirían los Tigers of the North, mejor conocidos como los Tigres del Norte. La Puerta Negra ya está cerrada y Emilio Varela y Camelia la Tejana. Entonces, en 1920 entra en vigor esta ley Volstead, que es uno de los principales promotores, es un congresista promotor de la ley seca, ¿no? Y de apellido Volstead, y entra en vigor la famosa ley Volstead, que decía exactamente esto. Perdón, lo voy a leer. ¿De dónde? De mi libreta Vergas. Que decía más o menos así. Ninguna persona fabricará, venderá, cambiará, transportará, importará, exportará, entregará. ¿En qué está conjugado todos esos verbos? En futuro. Muy bien. Perfecto, ¿no? Pretérito. Pretérito. Postmoderno, ¿no? Postmoderno. Ninguna persona fabricará, venderá, cambiará, transportará, importará, exportará o entregará ningún licor embriagador. Embriagante, ¿cómo se dice? Embriagador. Excepto los autorizados por la ley, ¿no? ¿Cuáles eran los alcoholes autorizados por la ley? Los que tenían menos de 0.5% de alcohol en las bebidas. O sea, Una Tecate Light. No, ni siquiera una Tecate Light. Esas tienen como
2 y algo, ¿no? 1 punto y algo. Una chela normalmente tiene 4 y algo, ¿no? Un caguamón indio pues tiene más todavía. Una cerveza sin alcohol. Una cerveza, güey. 0.5 es absolutamente nada de alcohol, güey. O sea, un Yakult, un Fruitsy, Pau Pau, cabrón. Boing de uva, ¿no? Y hablando de uva, esta ley Volstead había cosas que no estaban previstas, que nunca se tomaron, ¿no? La molestia en prever. Ejemplo, que podían seguir vendiendo los famosos block wines o unos bloques de uva. Era uva, jugo de uva, lo congelaban, agarras como que tu boing de uva, lo metes al congelador, le quitas el cartón y tienes un bloquecito de jugo de uva congelado. Lo vendían. ¿Qué pasaba, güey? Yo compro mi pinche block wine, podía hacer vino en mi casa, güey. De hecho, yo tenía permitido, no yo, sino hablo de un yo, ¿no? En una situación hipotética, ¿no? Un McLovin exactamente, de Chicago en 1920. Yo podía hacer hasta 1000 botellas de vino en mi casa, ¿no? Tenía permitido, la ley me permitía hacer esas 1000 botellas al año de vino en mi casa. En los block wines yo podía comprar block wines, pero había distintas situaciones en donde ya sabes, güey. Al final es el instinto del ser humano darle la vuelta a la ley, ya les decía yo, echa la ley, echa la trampa. No solo es mexa, sino también es muy gringo. Había por ahí un medicamento para el dolor de cabeza, para los malestares menstruales, para los resfriados, que se llamaba Jamaica Ginger, ¿no? O sea, ginger quiere decir, depende del contexto, si tú te metes a YouPorn y pones ginger, pues te saldrá una pelirroja. Pero también pues es como jengibre, ¿no? Jamaica pues también es Jamaica, ¿no? Si pones Jamaica Ginger en Google, vamos a hacer el experimento en este momento, estamos poniendo Jamaica Ginger en Google, ahí está, sale este medicamento que servía para aliviar distintos malestares, pero si nos metemos a YouPorn y ponemos Jamaica Ginger, nos sale algo muy raro, güey, es como una mujer de Jamaica, pero pelirroja, güey. Haciendo unas cosas muy raras, güey. Pero y fumando marihuana, güey. Cosa que no está bien porque la templanza. Acuérdense, la palabra que hoy nos tenemos que llevar es templanza, cabrón. Este medicamento, el Jamaica Ginger, tenía casi el 80% de etanol en su fórmula. Es decir, te ponías una pedota, a lo mejor hasta ciego te quedabas, como ese alcohol que vendían allá en Temisco, Morelos, que tanta gente dejó ciega, sorda y muda. Pero tenía 80% de etanol en su fórmula, cabrón. Entonces, ¿qué hacía la gente? Ay, 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 me duele la cabeza. Voy al doctor. Oiga, doctor, me duele la cabeza. Joven Lome, usted ya vino muchas veces con el mismo pretexto del dolor de cabeza. Se me hace que usted nada más quiere ponerse pedo. Bueno, sí, doctor, pero ¿por qué no llegamos a un arreglo? $50. Órale. $50 para el doctor, te dan tu receta, ibas a la farmacia y comprabas tu Jamaica Ginger que tenía 80% de alcohol en su fórmula y te ponías unas pedas de aquellas, de Bar 27, de las que tú me contabas, de Bar 27. Tú ibas mucho allá al de Eje 10, yo iba mucho al de Santa Fe. Unas fiestas increíbles, Lome. Unas cosas, Lome. Tú sabes de lo que estoy hablando, güey. Mucho reggaetón, mucho alcohol y mucho Jamaica Ginger, ¿no? Entonces, esa era otra forma de darle la vuelta a esta ley Volstead o a la famosa ley seca en los Estados Unidos, pero también había unas cosas que sí se permitían. Por ejemplo, la importación de alcohol, ¿no? De vino específicamente para liturgias, ¿no? Para pues, cuando el vino, ¿no? Que te dan, que vas a la iglesia, que te dan tu vino. Que beberán y exacto, pero que en realidad solo te dan una hostia y no te dan vino, pero el padre, eso sí, se chinga una copota de vino. Estaba permitido también, obviamente, para casos médicos en donde el alcohol estaba recetado y para el Shabbat judío, porque acuérdense que en el Shabbat, pues sí, se echa uno una copita de vino, ¿no? Porque, pues, Marcelino, pan y vino, cabrón. Entonces había diferentes formas de darle la vuelta. Lo interesante de esta ley seca es que dentro de estas formas, pues también empezó a popularizarse algo que eran unos bares clandestinos.
como en la pandemia había un chingo de antros y bares en la Roma, ¿no? Clandestinos, que solo llegabas en Cuapa, güey, que solo llegabas por invitación, ¿no? Así sucedió durante la ley seca, principalmente en Nueva York y en Chicago, ¿no? En donde neta había un chingo de bares a escondidas. Entonces había, por ejemplo, un bar, ¿no? En Nueva York que tenían permitido vender cerveza porque era menor a 0.5 grados de volumen de alcohol. Era una chelita que no empedaba, era una Heineken de esas sin alcohol, ¿no? Entonces la gente entraba y se echaba una chela sin alcohol, ¿no? Pero tenía una puertita, güey. Y la puertita te llevaba a una parte de atrás, en donde vendían chela de la que sí pega, güey. De la que sí empeda, de la que... ¡Ay, cabrón! Uf, de esa, milome. Que agarras un vaso recién salido del congelador, escarchas solo con sal, exprimes un par de limones, güey, y le pones así una pinche cerveza fría, así, clu, 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 clu. Dejas que respire, que haga esta mantequilla, esta deliciosa espuma, para que la burbuja reviente en el vaso y no en tu pancita, ni tengas que estar eructando. La pones ahí, ¿no? Unos mariscos, un buen aguachile, un camaroncito picoso con tu saladita, y después un trago de cerveza. ¡Qué delicia! ¿No? No eran necesariamente ese tipo de micheladas, pero en estos bares clandestinos y en la parte trasera se vendía evidentemente pues, alcohol del que empedaba. Muchos bares así también en Chicago, ¿no? En donde pues de repente en puertitas escondidas, sótanos, pues se vendía el famoso chingere del underground. Así se conocía como el chingere del underground, ¿no? Hay fotos muy famosas en donde hay mujeres así que en la liga de la media se guardaban la anforita. Vaya, era como se sabía que la gente se empedaba, ¿no? Pero ¿de dónde salía este alcohol? Se estarán preguntando ustedes. ¿De dónde chingados saldría el alcohol? Distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, en, digamos, la parte más al sur de los Estados Unidos llegaba mucho tequila. Llegaba mucho tequila de México, evidentemente ilegal, y evidentemente tequila que no tendría que llegar porque no era el de Luisito Comunica, que es el chingón. Por las costas de Florida, por ejemplo, llegaba mucho ron, ¿no? Ron Weasley, el perro ron y ron uno más como pues caribeño. Y en el norte de los Estados Unidos llegaba un chingo de whisky. El whisky ya tenía, digamos, su fanaticada en los Estados Unidos. Desde que llegan estos puritanos y empiezan a cultivar distintos granos, sobra grano, el grano se fermenta, se hace su whiskol, se hace su bourbon, no sé nada de alcohol, pero te haces tu whisky lucan, ¿no? Y empedabas. Y en el norte llegaba mucho whisky. ¿De dónde? Te preguntarás tú, Lome. ¿Qué está al norte de los Estados Unidos? Canadá. Canadá. Oh my Canada. Maple Leaf. Mucho raccoon. Mucho hockey. Blue Jays. Snow. Justin Trudeau. Whisky. Llegaba el famoso whisky canadiense. Ahora. ¡Pum! ¡Eureka! Aquí la importancia de Chicago. Si vamos a un mapa, veremos que Chicago está aquí a la orillita del lago Michigan, pero que también está muy cerca de Canadá, oh my Canada. Entonces, Chicago, la tercera ciudad más poblada de los Estados Unidos, una ciudad que ya platicaremos su importancia, pues era un punto neurálgico, era un punto de suma importancia, porque a través de Chicago pasaba todo el whisky de Canadá. ¿Qué provocó esto? Se estarán preguntando, ¿qué chingos provocó? Pues que empezara a haber un mercado clandestino, mafias, ¿no? Cárteles como se les conocería hoy, pero distintas mafias que traficaban con alcohol. Uno de esos alcoholes, por ejemplo, el famoso moonshine, que literalmente quiere decir luz de luna, ¿no? Que era un whisky que se hacía a la luz de la luna. Es decir, en la noche, cuando nadie podía ver, se destilaba ese whisky y se transportaba en Chicago. En unos coches que hoy conocemos como moonshiners, que tenían una cajuelota enorme, unos pinches carros así enormes, con unas cajuelotas enormes. Ahí se metía todo el alcohol ilegal, todo el moonshine, por eso se llaman moonshiners, y se les desconectaban los cables de los faros para que no echaran las luces y para que la policía no los pudiera ver, y ahí iban y entregaban el alcohol, ¿no? ¿Qué pasa en Chicago? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, coma? ¿Qué pasó en la ciudad de los vientos? Pues lo que tenía que pasar. Las mafias empezaron a pelear y hay un personaje muy importante
que ya todos ustedes tienen en la cabeza, pero también en la lengua, de nombre Al Capone. Platicaremos de Al Capone más adelante, pero primero vamos a platicar de Chicago. Chicago, güey. Yo les dije que yo amo mucho Chicago, güey. Lo considero mi segunda casa. Tengo allá unas propiedades, güey. Tengo unas casitas, ¿no? Unas humildes casas, unas pequeñas embarcaciones, unas pequeñas acciones, unos pequeños negocios. Y a mí me gusta mucho Chicago, ¿no? Chicago, pues fue habitado originalmente por un grupo de norteamericanos originarios, los Potawatomi. Los Potawatomi decían esta palabra, Chicago, que literalmente quiere decir grande, fuerte, poderoso. Eso es Chicago. El que es grande, el que es fuerte, el que es poderoso. ¿Como quién? Chris Evans. ¿Como quién? Brad Pitt. Chris Hemsworth. Batista. El otro que no era Batista. The Rock. ¿No? John Cena. You Can See Me. Chicago. ¿No? Chicago. Eso quiere decir, los Potawatomi decían Chicago a todo aquello que era grande, poderoso, fuerte. Cuando llegan los primeros colonizadores, escuchan esta palabra y dicen, me gusta Chicago, vamos a ponerle a este lugar Chicago, ¿no? Una ciudad muy bonita, ¿no? Por allá del siglo XVIII tenía más o menos 200 habitantes. Empieza a llegar un chingo de migración, yo les decía, a mediados del siglo XIX. Y empiezan ahí a encontrar pues, el futuro, empiezan a cultivar, a sembrar, a cosechar, pero también a construir casitas. ¿Y con qué se construían las casitas? Con madera, evidentemente, ¿no? ¿Qué pasa, no? Según la física más básica, si un pedazo de madera, por ejemplo, pues le acercas el fuego. Se prende, güey. Si ve un lobo y le sopla. Se cae. Si a la madera llega un carpintero y la corta, hace un mueble, ¿no? Pero en este caso, a la madera de las casas y de las construcciones y de los edificios en Chicago, pues se les acercó lo que viene siendo la flama. Y en 1871 sucede lo que se conoce como el Gran Incendio de Chicago. Por eso el fuego y Chicago tienen una relación íntima. Están ahí los Chicago Fires, donde jugó el gobernador hoy del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Los Chicago Fires, que obviamente llevan ese nombre en honor a pues el fuego que hubo en este gran incendio de Chicago en 1871. 3 días de incendio, casi 7 kilómetros ahí consumidos, muchos muertos, mucha devastación y la ciudad literalmente desaparece, cabrón. Chicago desaparece en 1871 en el gran incendio. Hay otro equipo por ahí femenil que se llama Flames. Les digo, Chicago y el fuego, uno mismo. Tú y yo somos uno mismo, uo. Después de estos acontecimientos, vamos a platicar. Ahorita regresamos a lo de la prohibición. Vamos a hablar de Chicago. A mí me gusta mucho Chicago, ¿no? Surge un movimiento conocido como la Escuela de Chicago, que para todos aquellos que son arquitectos sabrán de lo que estoy hablando, o si les gusta mucho el arte, ¿no? Y la historia también, sabrán de lo que les estoy hablando. Surge este movimiento arquitectónico llamado la Escuela de Chicago, que surge como una reacción a la destrucción del gran incendio de 1871, y en donde lo que buscan es reconstruir la ciudad, con base en pues otra forma del método constructivo. Eso quiere decir, ya no usemos madera, usemos concreto para los cimientos, pero usemos algo clave que hasta ese momento pues no era nada usado, llamado pinches metales. El acero, el fierro, qué sé yo, pero usemos metal. Moderato, algo que no sea madera, pero que sí sea moderato. Entonces empieza esta Escuela de Chicago. Tiene 2 grandes representantes, tiene en realidad 7 u 8 grandes representantes, pero hay 2 principales que son muy importantes. Estamos viendo sus fotos en este momento. El primero es evidentemente este hombre, William LeBaron Jenney, y el segundo es Louis Sullivan. Esta Escuela de Chicago pues quería literalmente como el ave fénix reconstruir Chicago desde los cimientos. Los principios básicos de la Escuela de Chicago es el uso de distintos materiales para la construcción, pero empiezan a surgir cosas muy interesantes, amiguitos. Con estos nuevos materiales de construcción, imagínense ustedes, si construían todo sin acero, pues de repente tenías que poner muros de, ¿cómo se llaman estos muros de soporte? Muros de carga, muros de carga, ¿no?
porque pues no había esta alma de acero o esta, ¿cómo se llama lo que tenemos adentro? Huesos, esqueleto, ¿no? De acero. Tal vez los que sean arquitectos y me estén escuchando donde está diciendo este pendejo está usando todos los términos equivocados. Puede ser, pero lo estoy explicando a mi modo y si no les parece, hagan su podcast de historia, ¿no? Imagínense que tienen estos muros que no son de acero, te roba espacio. Cuando empiezas a construir con un alma de acero, lo que tienes son espacios libres al interior de un espacio, ¿no? de una construcción. Entonces privilegian estos grandes espacios, pero también privilegian sobre la horizontalidad la verticalidad. Esto quiere decir, echemos los edificios para arriba, porque ya podemos construir un chingo, porque estamos usando otro tipo de materiales. Ahora, más importante aún, si ya tenemos todo este peso que recae en el acero, podemos hacer grandes ventanales y podemos poner un chingo de cristalería en las fachadas. No nos importa si se ven bonito por fuera, no nos importa si se ve chingón. Vamos a privilegiar la función o la funcionalidad sobre la forma, que es una de las famosas frases de Sullivan, de Louis Sullivan. Grandes proyectos de la Escuela de Chicago, por ejemplo, la tienda Macy's en Chicago, los rascacielos, ¿no? Los rascacielos nacen, se inventan en Chicago. El uso de los elevadores se populariza en Chicago. Ya había, producto de la segunda revolución industrial, ya había uso de montacargas, ¿no? A base de carbón y vapor, etcétera. Pero los usaban para otras cosas que no era vivienda. La Escuela de Chicago es tan importante que si no hubiera sido por la Escuela de Chicago, hoy no tendríamos Big Grand. No tendríamos estos edificios de Big Grand, no tendríamos estos pinches edificios enormes en el mundo, en realidad. Ellos popularizan los rascacielos, les digo, privilegian la verticalidad sobre la horizontalidad, empiezan a usar elevadores en las construcciones y vamos a darle más importancia para arriba que para lado. Pues tenemos que hacer que la gente suba. Imagínate subir un chingo de pisos con las bolsas del súper y ahora que ya no dan bolsa, ¿no? Cargando ahí, ¿no? Necesitas un elevador, cabrón. Entonces, con tu moonshine, llevas ahí tu chupe, llevas tu moonshine, ¿no? Necesitas un elevador, ¿no? Curiosamente, también a finales del siglo XIX, todo esto está sucediendo al mismo tiempo. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en los que conozcan el centro histórico de la Ciudad de México, el Palacio de Hierro que está ahí en el centro, pues tiene toda la inspiración en la Escuela de Chicago. De hecho, mucho del modernismo arquitectónico, ¿no? De Le Corbusier, por ejemplo, de lo que hizo Luis Barragán, de lo que hizo este otro arquitecto que hizo lo de Mario Pani, ¿no? Muchos arquitectos, ¿no? El que hizo Tlatelolco y todas esas cosas, pues tienen que ver evidentemente con la inspiración de la Escuela de Chicago, ¿no? Un lugar muy bonito y que si ustedes ya realmente tienen la oportunidad de visitar, neta, tienen que conocer los edificios. Vamos, les voy a enseñar una foto. Esta foto es en el lobby de un hotel llamado Blackstone me parece, aquí me quedé. Uno de los hoteles más chingones de Chicago, si no es que el hotel más chingón, conocido también como el hotel de los presidentes, porque los presidentes llegaban a ese hotel. Y en ese hotel iba Al Capone al sótano a cortarse su pelo y arreglarse su barba, porque no había ventanas en el sótano, entonces ahí Al Capone estaba muy seguro y ahí le hacían pues sus arreglos, ¿no? Pero tienen que conocer Chicago, sus rascacielos, sus edificios. Sigue ahí la Escuela de Chicago, la Escuela de Arquitectura de Chicago. Sigue el Macy's, que es uno de los grandes proyectos, es esta tienda enorme que es uno de los grandes proyectos de la Escuela de Chicago. Y un chingo de edificios y rascacielos, porque ahí es donde nacen. ¿Qué resuelve también la Escuela de Chicago? Un tema del suelo. Los suelos pantanosos, ¿no? Recuerden que al final está a orillas de un lago, son pantanosos y arenosos y tienen que poner cimientos muy fuertes. Entonces, una chingonería, la Escuela de Chicago, que ya platicaremos en otra entrega, pero si ustedes han ido a Chicago o piensan visitar Chicago, dense un tour ahí en el Turibús y se pone a toda madre. Ahora, ¿qué más sucede en estos tours en Chicago? Pues te llevan a conocer distintos bares donde sucedió toda la maña del chingere underground, de la bebida alcohólica varia, de la bebida alcohólica ilegal y clandestina, ¿ok? Ahí estaba Al Capone, pero ¿cómo llegó Al Capone ahí? Al Capone, vamos a platicar de Al Capone, ¿les parece? Va. Pero antes, una canción, cabrón, una canción de Chicago, la que tú quieras de Chicago. Dice Tony que sí. Vamos a escuchar a Chicago, ahí venimos, esto es Historias Vergas. Ya estamos de vuelta.
en Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy McLovin, el que está sentado ahí de gris es Tony, @setentony, el que está sentado aquí enfrente a mí, realizador, productor, postproductor, inspiración, hermano, borracho y enamorado, Lome, @me dicen Lome, que le dicen Lome porque es su apellido Lome y su nombre en realidad nadie lo va a saber nunca. Nunca. Solo le dicen Lome, ¿ok? Vamos a platicar entonces de la importancia de estas mafias en la ley seca o durante la ley seca. Había un chavito que nació en Nueva York, en Brooklyn, de nombre Alfonso Gabriel Capone o Alphonse Gabriel Capone, ¿no? Mejor conocido como Al Capone o Scarface, que quiere decir cara con cicatriz, su traducción más literal, o en su traducción más adecuada, cara cortada, ¿no? Scarface, que ya les platicaré por qué tenía una cicatriz en la cara, que no le gustaba, por cierto, Al Capone. Era muy vanidoso. ¿Y quién no? Cuidaba su ángulo, cabrón. Sabía cuál era su ángulo, su luz, y cuando lo fotografiaban, procuraba que no saliera y pedía que no saliera la cicatriz que tenía en la cara. Al Capone nace en Brooklyn en 1899, hijo de sus papás, ¿no? Pero ¿quiénes eran sus papás? Pues un par de migrantes italianos que llegaron a Nueva York. Nada del otro mundo, trabajadores, se dedicaban a la fábrica, el hogar, los textiles, vaya, gente que le luchó para salir adelante. Tuvieron 9 hijitos, uno de ellos Al Capone, ¿no? O Al Capone. Desde niño, un niño muy amoroso, ¿no? Pero que pues tenía ya una cosquillita italiana, Cosa Nostra, no necesariamente la Cosa Nostra, porque no había nacido en la zona en donde la Cosa Nostra tiene gran influencia, ¿no? Pero sí fue un mafioso y ya traía en la sangre la mafia, ¿no? A los 14 años este niño, Al Capone, ya había sido corrido de la escuela, como pues cualquier niño de 14 años que hace las típicas travesuras de un niño de 14 años. Yo a los 14 años en la escuela, por ejemplo, vendí dulces de forma ilegal, lo reconozco y me expulsaron. Ahorqué a un niño que se llama Oliver, que si me está viendo le extiendo una disculpa, Oliver, yo no te quise ahorcar. Me retaron unos amigos y lo tuve que ahorcar. A los 14 años haces las típicas bromas de un niño, ¿no? Rompes ahí los colores y el estuche y te robas el lunch de mi amigo Rodrigo Jaspeado, que también se lo robaba, que también le ofrezco una disculpa a Rodrigo Jaspeado. En Semana Santa le mandaban unos sándwiches de atún, ¡uf, qué delicia! Pero Al Capone a los 14 años no hacía esas travesuras típicas de un niño de 14 años, sino que lo corrieron de la escuela porque le metió una putiza a su maestra. Literalmente golpeó y le metió una santa madriza a su maestra y dijeron, ¿sabe qué, señora? El niño se va expulsado. Un reporte, ¿no? Reporte, pero con Dios, cabrón, porque neta se pasó de verga. Lo corren y pues se pone a trabajar. Desde los 14 años, un niño ya mal portado, ya se le veía para lo que iba, ¿no? Ya pintaba pa' culero, ya pintaba pa' mafioso. Empieza ahí en la pinche maña, entra una pandilla de niños en Nueva York, de niños italianitos, ya sabes cómo son los italianos de mafiosos, cabrón, todos, hay que generalizar, todos los mexicanos son huevones, todos los gringos son xenófobos, todos los argentinos son mamones y todos los italianos son mafiosos. Y empieza ahí en una pandilla, ¿no? En el típico gang, ahí en los pinches barrios de Brooklyn. Y pues le halla ya, güey, al putazo limpio, a la pelea de box, al uso de armas, a la ratería, a la maña, cabrón. O sea, es un niño mañoso y crece justamente en la maña, de la mano principalmente pues de su mentor, que es este hombre que estamos viendo, de nombre Johnny Torrio. Torrio, italiano, Barilla, Pesto, Alfredo, Penne, Pizza. Johnny Torrio es el que introduce al Five Point Gang, o al gang de los 5 puntos, a una pinche pandilla de chamaquitos mafiosos ahí en Nueva York, y ahí aprende todo este pedo, ¿no? ¿A qué se dedicaba la mafia en ese momento? Se preguntarán ustedes. No había su DVD Blu-ray pirata, ¿no? O clon. No había el CD pirata, ¿no? Formato MP3 que le incluye los grandes éxitos de la música rock en español. Le incluye grandes temas de Café Tacuba, Caifanes, La Maldita Vecindad, Zoé, Maná,
pues son puro rock. 10 pesos le vale, 10 pesos le cuesta. No existía eso. Estudio buena música, excelente calidad, simplemente Producciones Sharp, una marca exclusiva de Alex, no hay más. No había tampoco como que el narcotráfico, ¿no? En realidad la mafia se dedicaba al juego o a las apuestas y a la prostitución, mi querido Lome, se dedicaban a la prostitución. Y ahí está. Y de repente le dicen, oye flaco, vete más como para Chicago, ¿no? Porque allá se necesita que te armes unas cosas con esto que tiene que ver con el juego y la prostitución. Empieza a administrar allá los negocios, empieza a hacerla de pedo en Chicago y de repente, ley seca, 1920. Y los mafiosos, si algo tienen, son güeyes sagaces. Son güeyes, mira, creativos, cabrón. Están pilas, güey, están. Y dicen, güey, no mames, acaban de prohibir lo del alcohol. No mames, podemos hacernos ricos del alcohol, güey. Si ya está prohibido, la gente va a buscar lo prohibido, la gente se va a querer emborrachar y nosotros podemos empezar a traficar con alcohol. No mames, date cuenta, amigo Al Capone. Y así es como empiezan en el negocio del tráfico de alcohol, ¿no? De la ilegalidad, del pinche chingere underground, ¿no? Detalle importante. Cuando estaba ya en este mundo de la prostitución y del juego, estaba un día ahí en un antrillo, molestó a una chica, se molestó el hermano de la chica, sacó una navaja y le dio su fileteada en el cachete a mi querido Scarface Al Capone y por eso quedó con su cicatriz. Es lo mismo que le pasó a Agustín Lara, ¿no? Que tenía una cicatriz y fue por molestar a una chica en un bar, rompió una botella y le abrieron la cara, ¿no? No le gustaba nada su cicatriz, pero acuérdense que las cicatrices se portan con orgullo, son resultado de lo que somos, cabrón, del crecimiento personal. Y este güey creció personalmente, pero creció personalmente en la mafia, en la maña y en la riqueza. Y es así como empieza a escalar hasta convertirse en el güey más poderoso de la mafia en Chicago. Ahora, había distintas familias y se estaban matando todos los mafiosos contra todos los mafiosos, como hasta el día de hoy sucede y no es difícil de entender. Había una mafia irlandesa, había una familia, una mafia judía, estaba esta mafia italiana de Al Capone, y se mataban, así como se mata el cártel Jalisco Nueva Generación, con la familia michoacana, con los caballeros templarios, con el cártel del Golfo, con los Zetas, con los Guerreros Unidos, con la Unión de Tepito, con quien sea. Así se mataban las mafias en los Estados Unidos en ese momento que se estaban discutiendo el mercado del alcohol ilegal, pero Al Capone llegó a la meca del alcohol ilegal. Chicago, ya platicamos que gracias a su cercanía con Canada, Oh My Canada, pues era el pase directo del whisky canadiense. Entonces, famoso, ¿por qué es famoso Al Capone? Por la famosa matanza del 14 de febrero de 1929, conocida también como la matanza de... Si fue un 14 de febrero... De San Valentín. Exactamente, la matanza de San Valentín, en donde ahí estaban estos enemigos, los de la maña contraria, y llega que es que una redada de policías, un garage, tocan y dicen... La policía, ¿no? Bueno, en inglés, ¿no? Que dice como The Police. Y ahí estaba en The Police, estaba Sting. Y, güey, The Police a mí me gustaba mucho, ¿no? Pero dicen The Police. Y, no mames, ¿qué pedo, güey? Entra la policía, entran unos güeyes vestidos de policías. Y... bala fría, cabrón. Matan un chingo de la banda rival. Puta, asesinan, cabrón. Al Capone no se mete, ¿no? Está como que viendo nada más así de lejos. Da la orden. Salen vestidos de policías, los que no eran policías, pero sí mafiosos. Y cometen esta gran masacre del 14 de febrero, cabrón. Llega la policía real, ¿no? Y encuentra todo este pedo de muertos allá de la banda rival. Dice, no mames, escandalazo, güey. Oh, vaya. Si lo comparamos contra lo que pasa actualmente en México, pues no nos asustaría tanto. Tal vez, cualquier masacre en Tamaulipas, pero bueno, en ese momento la masacre de San Valentín, el 14 de febrero de 1929, fue titular en todos los periódicos y fue notición loco. El responsable, Al Capone, Scarface, ¿ok? Y así, güey, infunde el miedo entre las bandas rivales, trafica alcohol, no necesariamente él, sino todos sus pandilleros son combatidos por este grupo conocido como Los Intocables, dirigidos por el detective Elliot Ness.
el intocable mayor, ¿no? Que todo el tiempo estuvo persiguiendo a Al Capone y que al final sí logran meterlo a la cárcel, pero tenía pues sus trucos Al Capone, ¿no? Ya platicábamos de todos los bares en donde repartía de forma ilegal alcohol, de su forma de repartir alcohol, tenía comprada la policía, de hecho la policía los cuidaba, pero luego los federales, los agentes federales anti-alcohol, ¿no? Inclusive se tenían que enfrentar contra la policía porque la policía protegía a Al Capone en Chicago, pero estaba esta matadera entre mafias rivales hasta que Al Capone dice, stop, ¿no? O sea, basta, ¿no? Basta, somos adultos, basta, el basta de a 2 pesos. Vamos a juntarnos todos y vamos a hacer algo que conoceremos como el sindicato. El sindicato, a grandes rasgos, era toda esta unión de mafiosos. Se dividieron las plazas de una manera muy organizada y trabajaron en conjunto para que todos pudieran traficar alcohol. Ok, interesante, ¿no? Pero ¿qué pedo? Estás matando gente, estás traficando alcohol y la policía no puede hacerte nada. ¿Por qué? Porque no había cómo comprobárselo. Al Capone era demasiado inteligente. Evidentemente en los negocios, él nunca iba a ser como que el que tuviera todo el dinero guardado o que el lavado de dinero estuviera a su nombre, sino que tenía testaferros o prestanombres y varios de ellos, ¿no? Entonces era dificilísimo rastrear el dinero para comprobar que el dinero de la ilegalidad estuviera directamente relacionado a Al Capone, ¿ok? Aunque todos sabían que era un mafioso, pues él se paseaba, puso comedores comunitarios, ¿no? Si algo tuvo bueno Al Capone es que fundó comedores comunitarios en Chicago, que no, hasta ese momento no había en Estados Unidos, y la gente empezó a querer mucho a Al Capone y empezó a, pues como sucedió con el Chapo allá en Badiraguato, no sé de dónde sea, ¿no? Pues la gente lo empieza a cuidar y a proteger porque él cuida y protege a la gente, pero ¿a cambio de qué? ¿No? ¿A qué costo? Al costo de muertes, violencia, y la ilegalidad. Al final, la ilegalidad. En ese momento, bien o mal, pero era ilegal transportar, consumir, vender, importar, alcohol, ¿no? Al Capone se mantiene en este tipo de negocios ilícitos hasta que Eliot Ness dice, y otro grupo de agentes federales, dicen, güey, por algún lugar lo tenemos que atorar. Agarran a uno de sus prestanombres, su contador, les revela toda la información y lo meten 11 años a la prisión federal de Alcatraz, no por la matanza del 14 de febrero, no por traficar alcohol porque nunca se lo pudieron comprobar, sino por evasión fiscal, por evadir impuestos y por no pagar el maldito impuesto. Más o menos, para que se den una idea, Al Capone y su grupo delictivo generaban $100 millones al año de este pedo del alcohol ilegal. $100 millones al año de principios del siglo XX. No mames, pinche putrimillonario, güey. O sea, a mí hoy, ya viendo el tipo de cambio, la inflación, ¿no? $100 millones no me alcanza para mucho. A veces me los gasto en una quincena, a veces me los gasto en una semana, que una salida a comer al Puyol, ¿no? Del Chef Olvera, muy rico, que comprándome ahí unos alcoholes, ¿no? Vas a Gin, un lugar muy bonito de jeans que hay aquí en la Condesa. No jeans, ¿no? Sino jeans de Gin and Tonic. No mames, te compras una copa de tu gin, tiene ahí 3 frambuesas, 2 fresas, una menta, 2 hielos, 480 pesos un puto gin. No mames, pero es que la vida ya está muy cara, lome. Güey, una lata de atún, tú y yo que somos muy de atún, 15 pesos, cabrón, 16. No mames, está carísima la vida. Pero bueno, en ese momento los $100 millones de Al Capone anuales le alcanzaban para un chingo de cosas. Tenía un coche blindado, un pinche acorazado chingón que en ese momento nadie tenía. Blindado chingón, no como la bestia esta del presidente de Estados Unidos, cabrón. No como el que tiene Vladimir Putin. Un pinche coche chingón con el que se cuidaba y con el que mataba ahí a la gente, ¿no? Otra cosa interesante, hablando de muertos, un arma muy popular durante la ley seca. Esta metralleta o subametralladora que estamos viendo en este momento. Este subfusil que estamos viendo en este momento en pantalla, que era el famosísimo subfusil Thompson, conocido también como el Tommy Gun. Si ustedes ven cualquier película de mafiosos, hay un chingo. Ven Los Intocables, que era una serie viejísima.
se darán cuenta que ahí usan Tommy Gun, el subfusil Thompson, el clásico, ¿no? Lo usaban tanto los mafiosos como los federales y con eso se ponían durísimo en la madre. Pero al final Al Capone es metido a la cárcel por evasión fiscal, nunca se le pudo comprobar otro delito y se fue 11 años a Alcatraz. Ustedes sabrán que de Alcatraz está en una isla, muy difícil salir, creo que ha habido una fuga, 2 fugas, 3 fugas no más, ¿no? Alcatraz puedes visitarlo, hoy en día es un museo y es turístico, y ahí estuvo Al Capone en Alcatraz y ahí se aventó 11 años, ¿ok? Cosa interesante, durante los 11 años iba valiendo verga cada vez más, se iba quedando loquito porque tenía algo que se llamaba sífilis. Acuérdense que la sífilis, amigos, si ustedes no se protegen y son de los que andan por aquí, por allá, como el oso hombre, cabrón, que anda de tugurio en tugurio, cabrón. Ha sido de todo y sin medida, como diría José José. No se cuida, no usa condón. Perdón que lo diga, está mal, güey, que yo esté ventilando aquí sus secretos, pero los hombres no usan condón y le puede dar sífilis. La sífilis te ataca el cerebro, güey, y te va dejando loquito. Y así, durante estos 11 años, Al Capone pues se fue haciendo ya ahí un viejito de la verga, ¿no? Estaba casado, tenía lo de su familia, con una mujer que conoció cuando trabajó en una fábrica de cartón en Nueva York. Durante estos 11 años, pues cada vez iba demacrando más, se iba haciendo más viejito, se iba haciendo ahí más loquito, ¿no? Pero cuando sale en 1947, loquito, pero mandó matar a aquel contador que lo puso, aquel prestanombres que lo puso, lo manda a matar, o sea, estaba loco, pero no tan loco, y sale en 1947 de la cárcel. Voy a hacer aquí, no voy a hacer una pausa, ahorita hablamos de cómo terminó la ley seca, vamos a terminar de hablar de Al Capone. Sale en 1947 de la cárcel, se retira ya de la vida delictiva y se retira también de la vida pública, se va a Miami Beach, le da ahí un derrame cerebral, después una pulmonía, muere a los 4 días y en el 47 muere Al Capone. Y al final pues solo se aventó 11 muy buenos años en la cárcel de Alcatraz por evasión fiscal, nunca por el tráfico ni por el asesinato. Ahora, 47. ¿Pero qué pedo con la ley seca? La ley seca duró desde 1920 hasta 1933, cuando en campaña un candidato en ese momento, presidente después, porque evidentemente ganó la elección, ¿no? Demócrata, de nombre Franklin Delano, del Perroro, del Pedrito, del Chimuelón, del Boca de Anciano, del Sin Esquinas, del Que Me Ves, del Me Prestas, del Nudo del Globo. Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, promete en campaña derogar esa ley seca, y pues dejar que los norteamericanos otra vez sean libres de empedarse y de vivir su vida, ¿no? Llega a la presidencia en 1933 y uno de sus primeros actos es evidentemente empezar poco a poquito a darle vuelta para atrás a la ley seca. La ley seca que comenzó en 1920 y de repente dijo, a ver, primer cosa que vamos a hacer, cervezas se pueden consumir hasta 3.5 grados de alcohol y todo, no mames, imagínate de 0.5 a 3.5, está toda madre, güey, ¿no? Pero ¿qué pasó durante la ley seca, cabrón? Que la industria del alcohol, miles de trabajadores que vivían del alcohol, empresarios, destileros, importadores, exportadores, desaparecieron. La economía de repente empezó a valer verga también y fue un gran factor para que Franklin Delano Roosevelt en el 33 derogara esta ley seca. Y después de eso, meses después dijo, a chupar y a beber y a coger, que el mundo se va a acabar, no rima, que el mundo ya va a valer, eso sí rima, ¿no? Entonces, al final ya no hay más ley seca, gracias a Franklin del Nudo de Globo Roosevelt, y la gente feliz otra vez. Ahora, consecuencias, entre el 20 y el 40 sí hubo una disminución real en la violencia familiar y en las enfermedades relacionadas con el alcohol y evidentemente en el consumo de alcohol. Aunque fue derogado en el 33, todavía 7 años después, hasta el 40, la gente se acostumbró a no tomar alcohol, ¿no? Mejoró, sí mejoró en gran medida, pero hubo algo que también se vio afectado. Todo tiene pros y contras, amiguitos. Cárceles federales que por lo regular tenían 2,000 presos. Durante la ley seca tenían
miles, o sea, 60,000 presos, 70,000 presos, 80,000 presos producto de la ilegalidad. Las cárceles federales ya no se daban abasto. Ahora, les decía yo, hasta 1940 el consumo de alcohol se mantiene bajo y después la gente dice, vamos a vivir la vida loca y vamos a beber, ¿no? Un periodo raro en la historia de los Estados Unidos, un periodo que, como ya vimos, nació no necesariamente de una cuestión meramente política, sino de una lucha real, de una lucha de intelectuales, de religiosos, de feministas a favor de las mujeres, ¿no? De hecho, muchos relacionan el sufragio femenino con la ley seca, con esta mujer Frances, pero bueno, al final, digamos que los resultados pues, son más como un experimento, ¿no? Y para eso nos sirve la historia, para voltear para atrás y aprender. ¿Qué está pasando hoy en día? Es ilegal fumarte la maldita droga, güey. Meterte la cochinada en la nariz, ¿no? Que yo estoy en contra. No lo hagas, Tony. No te metas nada. Yo sé que tú no te metes nada. Lome, no te metas nada. No. Pero mientras esas cosas estén prohibidas, la mafia, la maña, va a buscar la forma de hacer negocio desde la ilegalidad. Y ahí va a haber violencia, ahí va a haber muertes, ahí va a haber, es más, condiciones de insalubridad, de que no está regulado, ni estaba regulado en ese momento el alcohol. El alcohol de la ilegalidad durante la prohibición afectó también a una gran parte de la población que real pues, no sabía que alcohol se estaba tomando y de repente, ¡pum!, ciego, man. ¿No? Lo mismo sucede con la maldita caspa del diablo, ¿no? Entonces aprendamos y empecemos poco a poco a legislar, a regular el uso de algún tipo de drogas si queremos reducir en alguna medida la violencia que vive en este país llamado México, M-E, acento X-I-C-I-O, México, México, ra, ra, ra. México, México, quiero gritar fuerte, qué bonita nación. Ahora sí, por fin terminé la segunda entrega de este capítulo larguísimo, güey. Pareció The Irishman, esa película que duró 38 años. Yo soy McLovin, ya estoy bien cansado, así que ya me voy. Bye. Historias Virgas es una producción de Zares del Universo. No olvides seguirnos en tu plataforma preferida de podcasting, @Historias Virgas. Virgas escribe VRGS y suscribirte a nuestro canal de YouTube, @ZDUMX. Activar la campanita, comentar, compartir y todo lo que ya saben. Nos escuchamos la próxima semana.